Agenda al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 44 minutos. El país observa cómo se ha conformado una prepapeleta presidencial con 17 binomios, algo sin precedentes en la historia, y ya cumplir el plazo para que las organizaciones políticas realicen su proceso de democracia interna para presentar sus opciones y llegar a Carondelet a partir del 24 de mayo del 2025. La papeleta está configurada por 17 parejas, así que vamos a analizar este tema con Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Otto, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, no aprendimos los ecuatorianos de las elecciones, el voto se dispersa, algunos estarán frotándose las manos con el voto duro que tienen, a lo mejor están pensando en que tienen las probabilidades, y aquellos candidatos que no alcanzan ni el 1%, como que no entienden el panorama político ecuatoriano. Ya varias veces nos ocurre lo mismo. Lo que pasa es que la gente confunde su derecho a participar, que lo tienen, con la obligación que tenemos todos de darle una salida a esta grave situación que vive el país, ¿no? 17 binomios no es reflejo de más democracia, sino un síntoma de la falta de proyectos claros, propuestas viables y candidatos fuertes. Cuando usted revisa la historia electoral del Ecuador desde el año 79, se va a dar cuenta que en esta ocasión estamos rompiendo récords. Son 17 binomios de 17 binomios posibles, ¿no? Es decir, no hay ninguna alianza ni tentativa de alianza inscrita. El récord anterior lo tenía el año 2021 con 16 binomios, Hernán. ¿Qué queda esperar? Que en los próximos 10 días, que está abierto el plazo para inscribir alianzas, alguna de estas se dé. He visto unos rifirrafes, unas broncas ahí en esa potencial alianza de izquierda que parece que queda, de lo que veo, queda debilitada, si no eliminada, y hacia las otras orillas, hacia las otras tendencias, no he sabido de conversaciones exitosas. Yo intenté, no como candidato, sino como ciudadano, intenté propiciar la unidad de ciertos candidatos, pero ha sido difícil. No descarto, Hernán, que eso se dé, pero si no se da, como le digo, sería un récord. Y adicionalmente, usted decía, no aprendemos. No, lo que pasa, Hernán, es que cuando no hay candidatos que arranquen con fuerza, es difícil consolidar alianzas. Usted tiene, en el 2021, por ejemplo, quien fue presidente, pero en ese entonces candidato Lasso, arrancaba con mucha resistencia. Entonces algunas otras fuerzas políticas pensaron que eran una alternativa y por eso tuvimos 16 binomios. En el 2023, más bien arrancamos algunos candidatos fuertes y fíjese, los que arrancábamos con fuerza no nos fue tan bien, pero estaba el señor Pérez, que venía sacando, si no me equivoco, 17% en el 21, estaba el señor Herbas, estaba yo, que arrancábamos con fuerza y terminamos respectivamente quinto, sexto y séptimo, y más bien hoy es presidente alguien que arrancó con poca intención de voto. Entonces, eso es lo que anima a ciertos candidatos a participar, pero insisto, más allá de su derecho, más allá de esas ganas que tienen de participar, debe estar primero el interés por sacar al país adelante, y creo que una alianza es el camino. En 2023 se inscribieron un montón de alianzas, casi todos participamos con algún tipo de alianza. En esta ocasión todos van con una organización política individual. Y estas organizaciones políticas son como esas casas de alquiler, ¿no? En donde uno llega un momentito y se va. Así es para los políticos, las organizaciones. Mire, usted en las últimas elecciones entró por la coalición denominada Actuemos, conformada por Avanza y Suma. Hoy Suma tiene a John Topic y Avanza al señor Tillería. ¿Cuándo ellos han militado en esos partidos, en esos movimientos? Y si me pregunta, también la izquierda democrática nos apoyó, no se pudo inscribir por temas operativos de ellos, y hoy lo lanzan al candidato Rabascal. A ver, debo de reconocer que todas estas organizaciones se acercaron y me pidieron volver a participar. Lo que pasa es que yo tomé una decisión ya en el 2023, la comuniqué oportunamente, y la verdad mi palabra sí vale. Cuando dije que no iba a participar en el 2021, no participé. Cuando dije que sí iba a participar en el 2023, participé. Y hoy, por razones personales, decidí no participar,
y así me mantengo. Entonces, les agradezco igual porque tanto ellos como otras organizaciones tocaron mi puerta, estaban, digamos, interesados en volver a construir una coalición, pero insisto, en lo personal yo ya había tomado una decisión y en esa me mantengo, ¿no? ¿Qué ve usted en los candidatos? Porque parecería que aquí en el Ecuador o se tiene un poquito de plata, se es medio famoso, viene con ideas nuevas y ya puede ser candidato a la presidencia. ¿Usted cree que hay méritos en los que están en la lista hoy? Ya ni eso, mi querido Hernán. Sí es verdad que uno de las condiciones últimamente ha sido tener un bolsillo grande. Uno de los problemas de mi campaña fue justamente la falta de recursos. No llegamos ni a la quinta parte de lo que habíamos presupuestado. A mí no me va mal en la vida, pero yo no mezclo mis negocios con la política, porque después uno quiere recuperar lo invertido. Pues no, y de eso no se trata. Uno no se mete en la política para hacer dinero, sino para servir. Entonces, sí es verdad. Termina usted teniendo la fuerza de los bolsillos, contra quizás la única fuerza política que tiene estructura en este momento consolidada, que es el correísmo, el socialismo del siglo XXI. Entonces ellos tienen un piso alto, perdón, que les permite pensar estar en segunda vuelta, pero tienen un techo bajo que los deja siempre fuera de ganar la elección. Ahora, es la primera vez que ellos van a tener este nivel de dispersión, porque de sus propias filas han salido al menos 2 candidatos cercanos, uno que fue binomio con ellos en el 2021 y otro que fue el símbolo de ellos en la lucha contra la inseguridad, que es el señor Serrano. Entonces veremos cómo les afecta por primera vez una dispersión real a esa fuerza política en estas elecciones. Por el otro lado, usted tiene a un gobierno que ha mantenido cierto nivel de aceptación hasta esta fecha, pero que enfrenta el desafío de sostener por 6 meses esa situación ante un desgaste evidente, fruto de la crisis económica y de inseguridad y la potencial crisis energética que se avecina. Entonces, para mí nada está dicho, Hernán, realmente nada está dicho. Ahora, esa dispersión que aplican algunos ex miembros más la candidatura del señor Issa, claro, que de las ¿qué le diría? De las alternativas hacia la izquierda, después de la del socialismo del siglo XXI, con un 4 o 5% es la que más fuerza tiene, después de la del correísmo, que arranca en un 25-26%. Entonces, esa dispersión, vamos a ver cómo les pega, vamos a ver cómo les afecta y cómo la manejan. ¿Les afecta o les beneficia? Porque finalmente ellos tienen un voto duro y si se dispersa el resto de partidos, pues ellos tendrían más posibilidades. No, lo que pasa es que ellos la única forma que tienen de ganar es con este mecanismo de llegar al 40% y ganar en una vuelta. Y si les dispersas el voto es imposible que lleguen a ese 40%. Ojo, con esto quiero dejar claro que yo estoy en contra de ese mecanismo. Me parece que no es democrático porque ha quedado evidenciado que a pesar de que usted llegue al 39, 38% en la primera vuelta, porque que no llega al 40%, en la segunda vuelta pierde. Es decir, si usted no saca el 50% más uno de los votos, no tendría por qué ganar una elección. No sé si me explico, claro, pero en el Ecuador está vigente esa maña, esa trampita, y como le digo, para el socialismo del siglo XXI en Ecuador, ese es el único camino viable para llegar hoy en día a una elección. Entonces, si usted les quita 2 aquí, 3 allá, 1 más allá, los aleja de ese 40% y no pueden ganar en una vuelta. Usted en las elecciones últimas en las que participó quedó 1, 2, 3, 4, quinto. Sí. Quinto con el 7.06% de la votación. Después de usted hay candidatos como Yacu Pérez, Javier Hervás, Bolívar Armijos, que llegaron 3.97, 0.49, 0.36. Es decir, muy poca votación. ¿Por qué no fomentar en el Ecuador el apoyar a alguna ideología, algún candidato, una propuesta, un plan de gobierno? Y prefieren anteponer sus egos, a poner quizá en su hoja de vida que algún día fueron candidatos a la presidencia. No, eso es lo de menos. En mi caso quedó evidenciado que hicimos todo el esfuerzo por hacer unidad. Como le digo, una alianza de 3 partidos nacionales. Se logró llegar solo a 8 candidatos. Y no solo yo, Hernán. Creo que la elección anterior es un mal ejemplo de eso que usted quiere destacar. Por el contrario, más bien en mi caso, y el caso del señor Pérez, el caso del señor Hervás, éramos los candidatos a vencer. De hecho, tanto palo me han dado 4 años que fue muy difícil resistir durante la campaña tanto ataque, porque éramos los favoritos en ese entonces. Pero las campañas se tienen que ganar y quizás en nuestro caso nos enfocamos más en desarrollar un plan de gobierno viable que en ganar la elección. Quizás fue un error. O quizás también la política que yo practico, la de no hacer el ridículo, la de decir la verdad, ¿ya? Esa política quizás hoy en día la tiene más difícil, ¿no? Pero yo no me arrepiento, yo vivo tranquilo, yo no voy a cambiar,
Yo creo que uno tiene que cumplir con su palabra, que tiene que hacer una campaña sin mentir. Y bueno, si esos fueron los resultados, eso fueron más allá del sinnúmero de eventos difíciles, dolorosos, y ojalá que no se repitan, que tuvimos en esa campaña, que alteraron en los últimos 7 días los resultados. El asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Perdón? El asesinato de Fernando Villavicencio. Y de Agustín Intriago y de nuestro candidato a la Asamblea, River Sánchez, cuyos asesinos hoy han sido sentenciados con la máxima pena. Y me alegra, eso es una buena noticia, que ojalá la difundan para que sirva de ejemplo de lo que les espera a estos miserables. Pero en todo caso, Hernán, cuando usted tomaba la foto de la elección 2023 en esta fecha, es decir, hace un año, yo estaba en segunda vuelta, el señor Pérez me seguía 4 puntos abajo, el señor Héroes me seguía 7 puntos abajo, el señor Topic tenía 3%, el señor Novoa tenía 2%. Si usted le hubiese dicho al señor Topic y el señor Villavicencio tenía 4%, usted les hubiese dicho a ellos 3 que no participen bajo esa lógica. ¿Me explico, Hernán? Y nos hubiese dicho, no, súmense acá donde Sonnenholz, que era quien lideraba según las cifras, y sin embargo los resultados fueron otros. Por eso las campañas hay que jugarlas, las campañas hay que trabajarlas, y uno tiene que poderse adaptar a las coyunturas. Y ahí fue que fracasamos ante los eventos fortuitos y dolorosos que ocurrieron. Nosotros fuimos los que peor supieron manejar esas crisis, y más bien quienes venían sin posibilidades sacaron provecho, no quiero decirlo en el mal sentido, sino supieron manejar mejor esa situación y tuvieron mejores resultados. Vamos a ver si logran sostener esas votaciones, como no lo pudo hacer el señor Pérez y no lo pudo hacer el señor Herbas. ¿Por qué? Porque ahí sí voy a darle la razón. Porque carecemos de proyectos. Entonces nos entusiasmamos con las personas. Porque las organizaciones políticas, en vez de estar construyendo procesos, proyectos, propuestas, están viendo qué les dice el caudillo en unos casos, y en otros casos a quién suman, ojalá y con billetera, a ver si meten unos asambleístas. Eso es todo. Entonces, desgraciadamente, carece de procesos y de proyectos la política. Y los proyectos también son mal comunicados. Eso es parte importante en la estrategia de la campaña electoral, cómo se llega a la gente. Quizá hoy hay muchos candidatos, pero no vamos a alcanzar a escuchar las propuestas, y ese es otro problema. Bueno, es que para eso es que principalmente yo creo que es necesario hacer coaliciones, porque si usted tiene 17 propuestas, es humanamente imposible que un ciudadano llegue informado a la papeleta, y más bien termina jugando de Team Marín de Doping Web. Y de eso no se trata. Se trata de que uno tome una decisión razonada en función de su interés de que el país salga adelante, en función de que la economía mejore, en función de salir de esta crisis de inseguridad que estamos sufriendo. Pero no, usted llega con 17 fotografías de unos fulanos que ni conoce, que por ahí uno pegó un TikTok y resulta que como se le llamó la atención le da el voto. Entonces así no se hace país. Y creo que la responsabilidad está del lado de los candidatos, no del lado de la ciudadanía. Por eso insisto, creo que el 2023 fue un buen ejemplo de lo que se puede lograr hacer. Y eso que podrían haber sido un par menos. En nuestro caso casi logramos una alianza con 5 organizaciones en vez de 3. Pero bueno, no pudimos más que lo que hicimos. Yo en ese entonces no estaba en el país, estaba terminando un compromiso académico, fue difícil, pero en todo caso creo que más bien esa elección es un buen ejemplo de lo que se debería de intentar. Muy bien. Otto, muchísimas gracias por atender esta llamada, hacer opinión y reflexiones sobre lo que fueron las elecciones pasadas frente a cómo se nos presenta el escenario el día de hoy. Muy gentil, que tenga un buen día. Siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. 6:58 minutos, esto es Notimundo al Día.